Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, acá su amigo Eduardo, en línea me dicen Mr. Fantasy y justo vengo del cine de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Generalmente en el canal no hago muchas reviews de películas, pero el día de hoy sentí que esta película se lo merecía. Sentí que esta película era especial, ya les explicaré por qué en un momento. Este video no va a tener spoilers de la película, así que si no la has visto puedes verlo con total confianza. Voy a platicar mi opinión general, cómo me fue en el cine viendo la película, cómo noté a la gente cuáles fueron las reacciones que tuvo la gente viendo esta película y obviamente te voy a contar mi experiencia personal al ver esta tercera entrega de esta franquicia de Guardianes de la mano del director James Gunn. Como ustedes saben, este director es ahora el jefe de DC Studios. Esta es la última película que va a hacer con Marvel por el momento, porque obviamente estando a la cabeza de DC Studios no va a poder hacer más películas con Marvel, ¿no? Tiene una agenda bastante ocupada escribiendo el guión de Superman Legacy y obviamente va a dirigir esta película, pero en general esta película es la culminación de su trilogía de Guardianes. El director regresa realmente no porque le hayan ofrecido muchísimo dinero, no porque se haya resignado a que básicamente tuviera que terminar su franquicia porque la tercera es la vencida. Como ustedes sabrán, si es que saben, o si no les cuento rapidísimo, el director tuvo algunos problemas hace algunos años con algunos tweets, fue despedido de Marvel. Pero entonces empezó a trabajar con DC. Marvel rápidamente dijo: oye, espera, ven para acá, nada más termina tu franquicia de Guardianes. Y como el director le tiene bastante cariño a los personajes que él hace, decidió aceptar. Incluso teniendo en cuenta que ya estaba de lleno trabajando con DC, el director decidió regresar a Marvel para terminar su franquicia de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es lo que nos promete esta película? Esta película nos promete una culminación a la historia de este equipo, a esta iteración de los Guardianes de la Galaxia. Obviamente nos promete saber un poco más de la historia de origen de Rocket, por lo que podemos ver en los trailers. Y como uno se ha de imaginar, nos promete tener también ese humor tan característico de los Guardianes y del director James Gunn. Justo ahora el estado de Marvel no es el más fuerte que digamos. Después de la culminación del universo en Avengers Endgame y ese increíble epílogo que tuvimos con Spider-Man No Way Home, realmente las películas de Marvel han sido casi un volado entre que pegan o no pegan. La última que tuvimos antes de esta fue Ant-Man and the Wasp y la verdad fue que no le gustó a la gran mayoría de la gente. Y realmente fue una película que recaudó muchísimo menos dinero a comparación de todas las demás películas de Marvel. ¿Eso cómo afecta a esta película? En un inicio uno podría pensar que después de tantos errores, tal vez Marvel ya ha perdido su magia, tal vez Marvel ya no puede hacer buenas películas. Pero esta película nos viene a confirmar que con el talento adecuado, un guión adecuado y una ejecución adecuada, aún podemos tener increíbles historias con los personajes de esta marca. Llego al cine particularmente temprano, como 40 minutos antes de que inicie la peli, y para mi sorpresa no veo una gran multitud esperando la película como en otras películas de Marvel se ha visto, especialmente de las fases 3 o incluso en las últimas películas que estuvieron ok, como Doctor Strange o incluso podría decir que Love and Thunder. No había muchísima gente en el cine en esta ocasión. Aún así, conforme se iba acercando la hora, fue llegando más gente, se llenó la sala y un comercial no patrocinado. Chequen nada más la mercancía que sacó Cinépolis. Vean nada más este bonito bote de palomitas. Costó $2.80, no está muy baratito, pero bueno, para eso tenemos los puntos de Cinépolis. Así que puede decirse que mercancía había. Un cierto nivel de hype había. Lo que no había al inicio era mucha gente. Pero bueno, como les digo, fue llegando poco a poco. Y a la hora que empezó la película, la sala ya estaba, al menos por lo que pude ver, un 90% llena. Pero bueno, tomando en cuenta todo este contexto y tomando en cuenta las promesas que hace la película de entregarnos un final digno para esta iteración del equipo de Guardianes de la Galaxia, de darnos a conocer un poco más de la historia de Rocket, de sus orígenes específicamente,
y obviamente entregarnos una película divertida y que valga la pena ver, puedo compartirles que, oh vaya que esta película cumple con sus promesas. No vemos una peli genérica de Marvel donde el villano es básicamente la versión malvada del protagonista y básicamente con mejorar sus poderes el héroe de la historia lo logra vencer. No es nada de eso. En esta ocasión tenemos un villano un poco más desarrollado que el promedio de lo que hace Marvel. No será el mejor villano que hemos tenido, pero al menos de Guardianes de la Galaxia podría decir que es el más interesante. Incluso más interesante pues, que Ego, en mi opinión. Yo creo que este villano tiene motivaciones no para nada entendibles. No es como que esté de acuerdo con el plan que este está haciendo. Pero tiene sentido lo que está haciendo en la parte de cómo lo está haciendo. Está loco, sí, es un villano, está haciendo cosas malas. Pero para llegar a su fin, hace las cosas que hace en la película y pues sí, tiene sentido. No es solamente quiero conquistar el universo y el mundo, no. Él tiene motivaciones diferentes y ya verán en la película a lo que me refiero. En cuanto a desarrollo de personajes, puedo decirles que todos los guardianes tienen un momento o más para brillar en la película. Cada uno cumple con una función muy específica. La química que tienen todos estos, como ustedes ya saben, es buenísima. La calidad de guión que hace James Gunn al hacer que sus personajes se interactúen entre sí es muy característica de él. En muchas ocasiones los personajes básicamente se hacen bolas entre ellos, empiezan a pelear, empiezan a discutir por cosas que a veces son absurdas, pero es muy particular esto del humor de James Gunn. En mi opinión estuvo bastante divertido. En esta ocasión yo creo que James Gunn sí demostró un poco más de su humor más... ¿Cómo describirlo? Un humor un poco más crudo, digámosle de esa manera, un poco más así como raro. O en ese sentido, un humor más parecido a The Suicide Squad que un humor del que vimos como en Guardianes de la Galaxia 1 o 2. No digo que sea algo que ya no se parezca a Guardianes 1 o 2. Yo creo que el humor que manejan es muy similar a las primeras dos películas y eso les va a encantar a la gran mayoría de los fanáticos. En esta ocasión, los guardianes se ven involucrados en una misión súper importante que tienen que cumplir sí o sí. Y esta misión los lleva a diferentes lugares de la galaxia que, como en sus películas anteriores, no hubiéramos imaginado que existen tales lugares. Son lugares bastante originales visualmente y son lugares donde se desarrollan situaciones e historias interesantes. Los efectos visuales de la peli en general estuvieron, yo creo que bien. Últimamente Marvel ha sido criticado por el tema de los efectos visuales, pero creo que en esta película se ven bastante bien. Se manejan muchas cosas de CGI, muchos paisajes, muchos elementos así del terreno, obviamente efectos especiales de luces, explosiones, y también tenemos muchos personajes de CGI y creo que lo manejan bastante bien. En cuanto al sonido, pues obviamente nunca es un tema que delata en cuestión de películas de Marvel la calidad de los efectos de sonido, pero en esta ocasión, por ser una película de Guardianes, por sonido no solamente se refiere a eso, sino también al soundtrack. ¿Qué puedo decirles del Awesome Mix Volumen 3? Esta playlist ya tiene varios días, casi un mes, que lo publicó James Gunn en su cuenta de Twitter. Yo la he estado escuchando ya algunos días. Al escucharlas por mi cuenta, realmente no sentí que fueran canciones particularmente wow, así geniales como sería escuchar por primera vez, por ejemplo, el Awesome Mix Volumen 2. Pero ya que las ves en la película, realmente se ejecutan de una manera bastante bien. Se sienten bastante bien esas canciones en las escenas que corresponden. Y yo creo que escuchándolas un par de veces más, ya podría agarrarles un poco más de cariño. Una canción en especial, In the Meantime, esa estuvo buenísima, tanto en la película como cuando la escuché por primera vez en Spotify. Realmente me encantó esa canción y yo creo que si tienes gustos musicales similares al mío, te va a gustar bastante también. Así que el tema de la música creo que estuvo bastante bien. Pero bueno, en general, ¿cómo estuvo esta historia? Sin entrar a muchísimo detalle, es una historia profunda, yo creo que bastante profunda para el tipo de películas que hace Marvel. Hay muy buen desarrollo de personajes.
especialmente el personaje del que más vemos su historia, que es Rocket, como ustedes han de imaginar por los trailers. Aprendemos muchísimo de su historia, sus motivaciones, algunas cosas que ha hecho o que no ha hecho en el pasado también. Y realmente el desarrollo que nos dan es impecable. El desarrollo que nos dan es exquisito, diría ahí algún mamador de cine. Pero en general yo creo que esta es una historia que sí va a tocar algunas fibras para muchos espectadores, perdón, no va con X. En mi sala había gente llorando. Escuché en las partes más emotivas de la historia, escuché niños llorando. Obviamente, por ser una peli de Marvel, se esperan superhéroes. Obviamente hay superhéroes por ahí. Los Guardianes cuentan como superhéroes, yo creo. Pero no manches, hay algunas escenas que sí son un poco fuertes. En el tema, no escenas de violencia, pero muy emocionales. Bastante emocionales. Y yo creo que si eres una persona que es algo, digamos, sensible con el tema del maltrato animal, yo te recomendaría que vayas a esta película preparado. Es todo lo que voy a decir. En todo caso, es una película que sí tiene momentos muy emocionales, que sí tocan algunas fibras. Tiene algunos momentos donde personalmente yo sí me sentí que de aquí ya no había vuelta atrás, que esto iba a ser un antes y un después, así como para cierto personaje o cierto elemento dentro de la historia. Y de la misma manera sentí también bastante, ¿cómo se le dice sentir a la risa? Bueno, el caso es que de la misma manera hubieron muchísimas escenas cómicas. Y es un humor que particularmente a mí me encanta. El humor de James Gunn se me hace bastante bueno. Como mencioné hace rato, en algunas partes el humor es como que muy raro. Demasiado raro incluso para mi gusto. Pero bueno, no arruina la película. Y tampoco se pasa así como muy desbocadamente como lo hizo en The Suicide Squad, en mi opinión. Yo creo que es un balance bastante bueno. Y en lo general creo que esta película entrega momentos de mucha calidad en cuanto a emociones y en cuanto a risas. Así que en estos elementos yo creo que cumple a la perfección. Así que en general, si vas a ver esta película o estás pensando en verla, yo te puedo asegurar que puedes tener unas expectativas nivel Guardianes 1 o Guardianes 2 y vas a salir totalmente satisfecho. De todas las de Guardianes, esta es la que más desarrollo tiene. Yo diría que es la que tiene también más drama. Así que si vas con las ganas de llorar, si eres una persona sensible, probablemente llores. Había mucha gente llorando en ciertas escenas en mi sala de cine. Y puedo decirles que la verdad es que es una historia que vale la pena ver. Es una historia que vale la pena analizar. Tal vez entre tu grupo de amigos, si hablan de pelis de Marvel, va a ser un tema de conversación bastante interesante. Y en mi opinión, las últimas pelis de Marvel, en productos en general, pelis y series, algunos han sido buenos, algunos no tan buenos. Pero entre que hay algunos que vale la pena ver y hay otros que puedes skipear totalmente, yo creo que esta película, si te gustó Guardianes 1 y 2, esta película no te la puedes perder por ningún motivo. Es bastante buena. Como les digo, tiene un humor bastante bueno, escenas de drama bastante buenas. Y en general la experiencia que tuve fue bastante buena. Perdonen si escuchan a mi perro ladrando. Es la 1 de la mañana que regresé del cine. Y a esta hora se pone un poco loco. Pero en general puedo decirles que la película está bastante bien. Si eres fan de Marvel, de las películas de las primeras 3 fases, esta se siente de hecho como una de esas y te va a gustar totalmente. Así que, en conclusión, yo puedo decirles que van a la segura si van a esta película. Como les digo, si les gustó Guardianes 1 y 2, esta les va a encantar. Y si van con amigos, lleven Kleenex porque probablemente uno de ustedes va a soltar alguna lágrima. Advertidos están. Y yo diría que este no es, digamos que, el comeback perfecto de Marvel, porque pues nada nos asegura que la siguiente película tenga esta misma calidad. Pero como les digo, es una película que vale muchísimo la pena ver por el hecho de que cierra perfectamente esta iteración de Guardianes de la Galaxia y además que es una película entretenida. Y al final, lo que cuenta en este tipo de experiencias, la experiencia de ir al cine, es que te la pases bien. Yo me la pasé bastante bien. Por lo que pueden ver aquí,
En mi habitación tengo cosas que, probablemente muchos de ustedes tienen cómics, tengo Funkos, tengo obviamente una PC gamer. Si te gustan estas cosas, probablemente tengas gustos similares al mío y muy probablemente le des una manita arriba a esta película. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado este review, dime en los comentarios qué es lo que te ha gustado. Por favor, regálame un like. Y espero verte aquí en la siguiente ocasión. Así que sin nada más que decir, nos vemos y sigan jugando. O viendo pelis, porque esta fue una review de una peli. Así que nos vemos.